Bienvenidos a su podcast Todo Oído al Consciente. Espero que estén súper bien y hoy les vamos a hablar de un tema en particular, algo muy nacional entre nosotros los mexicanos, y vamos a hablar sobre el perfil del hombre y la cultura en México. Aquí vamos a tratar algunos temas en específico, los perfiles que tenemos, esta manera de ser de los mexicanos, que son de diferente actitudes, diferentes acciones que vamos a nosotros compartirles para que vean lo interesante que puede ser nuestra cultura en México, del por qué somos así, por qué tenemos esta parte sociocultural entre nosotros. Y me acompaña Itzel Cruz. ¿Cómo estás, Itzel? Hola Eduardo, muy bien, te saludo como siempre con mucho gusto a ti y a todas esas personas que nos escuchan y gracias a ellos por tomarse el tiempo, ¿verdad? Y como ya lo mencionabas, el tema que se tocará el día de hoy va muy ad hoc a este mes, ¿verdad? Y a las festividades que se celebran en las festividades patrias, ¿verdad? Por eso vamos a hablar sobre el perfil del mexicano, bueno, los tres perfiles que podemos ver en las personas de nacionalidad mexicana. Y este día vamos a tomar como referencia el libro llamado El perfil del hombre y la cultura en México del autor Samuel Ramos. Muy bueno, les decimos por si quieren buscarlo, adentrarse un poco más en el tema. Es un libro muy interesante que no solo te habla de estos perfiles que veremos el día de hoy, sino te habla de toda la cultura que hay en México, de todo ese sentimiento de inferioridad que las personas, que los mexicanos vivimos por todo lo que hemos experimentado a través de la historia, ¿no? De México, desde colonización y el sabotaje que se ha tenido, la desvaloración de la cultura en México, que ya cuando los españoles, perdón, llegaron a México, México ya era un país muy consolidado con una cultura muy diferente a las de ellos, ¿verdad? Pero que ya tenían estos dioses, estas pirámides y todo, y llegaron los españoles a colonizar, a querer cambiar, a esclavizar, ¿verdad? Ya a cambiar toda esta cultura que ya hacía en México, y bueno, el mexicano lo ha resentido hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces, yo recomiendo por si quieren buscar el libro, es muy interesante. Pero bueno, adentrémonos a lo que venimos, que son los tres perfiles de los mexicanos. Bueno, como ya te digo, la, la, el perfil que manejan que los mexicanos trata mucho pues de todo lo que vivimos, ¿no? Desde el núcleo familiar, las costumbres que se nos inculcan, que muchas veces es las mismas a todos, como tienden a ser a veces la religión o cosas así, los ritos que de alguna forma se hacen, como las festividades y todo lo demás. Pero bueno, vamos a hablar sobre tres perfiles principales. El primero, que es el que más se tiende a ver en México, es el llamado el pelado, así se le denomina en el libro este tipo de personalidad, que bueno, constituye la expresión más elemental del mexicano, más dibujada, más conocida, más de carácter nacional, que tiende a ser algunas veces de manera como de caricaturizar al mexicano, pero bueno, es el que, como su nombre lo indica completamente, es el hombre que vive con esa ¿cómo decirlo? Con esa actitud a la defensiva, con esa actitud de prepotencia también se podría ver. Todo esto, todas esas actitudes con las que vive, con esa andar siempre, ¿cómo te lo diré? Um, Buscando pelea, era una de las cosas que el, a la primera, el querer, ¿verdad? Buscar pleito, ya sea físico o verbal, todo eso se debe a un sentimiento de inferioridad que este tipo de personas tienen de manera obviamente inconsciente. ¿Y cómo es que ellos buscan esconderlo? Es mostrando o queriendo mostrar la fuerza física, ¿no? El quererse demostrarse sin miedos, el querer demostrar que ellos pueden contra los demás, ¿verdad? ¿Qué otra cosa es una característica del pelado? Pues bueno, como ya te dije, está muy dibujado, pero la manera de hablar, ¿verdad? La manera de manejarse impulsivamente
Y bueno, ya sabemos que el léxico del mexicano es muy folclórico, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Aquí en el libro se cita, conocemos, ¿verdad?, que algunas veces la manera de hablar tiende a ser, pues, muy vulgar, muy, pues aquí también se cita como corriente, ¿verdad?, que es así, y siempre se hace alusión a la fuerza fálica, ¿verdad? El hombre en este tipo de personalidad quiere o siente que su poder se debe a su virilidad, ¿verdad? A su masculinidad, y es algo que se da en esta sociedad que tristemente es una sociedad muy patriarcal. Y bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo lo expresa? Pues en las ofensas, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen? La ofensa va dirigida al objeto fálico, ¿no? Que tú, ¿no? Mi miembro, ¿no? O, Uh-huh. o tú ya sabes, ¿no? No quiero como que Sí. citarlo, pero hacen mucha alusión, ¿no? A su virilidad, a su sexualidad, al dominio que tienen ellos, ¿verdad? Bueno, ese tipo de personalidad de igual manera representa de alguna manera, como lo cita aquí Samuel Ramos, el desecho humano de la ciudad, ¿verdad? En la posición económica es menor a un proletario y en la intelectualidad es muy primitivo. Estamos hablando de una persona que, bueno, en estudios, en conocimientos, pues no llegó muy lejos, ya sea a nivel académico, pero tampoco no busca esta manera de cierta manera, informarse, o conocer por él mismo, ¿verdad? Buscar ser autodidacta, no. Tiene en esta intelectualidad está muy bajo. Por eso mismo también tiende a tener estos comportamientos, ¿verdad? De cierta manera también influye lo que es la educación, ¿verdad? Porque quieras o no, cuando vas escalando académicamente vas aprendiendo de cierta manera cómo comportarte, ¿no? La manera correcta. Y bueno, si te quedas atrás, pues no lo sabes, y también si no te lo inculcan en casa, pues mucho peor, ¿verdad? Estamos hablando de una persona que es hostil porque probablemente la vida ha sido hostil con él también. Viven con ese resentimiento y su trato es peligroso, ya te lo mencioné, pero es que se hace mucho hincapié porque así es, explosivos de manera verbal, groseros, agresivos, ya el léxico muy folclórico, por decirlo de alguna manera. Buscan la riña constantemente. ¿Qué más te puedo decir de esto? Sí, Bueno, es muy importante que lo menciones porque desde hace mucho tiempo tenemos esta cultura que hemos imitado de lo que habla el libro, que lo ha especificado de una muy buena manera, ¿no? Nos adentramos aquí a las raíces de como lo mencionaste al principio, de la colonización, de esta parte de esta cultura europea que imitamos tanto, y eso hasta ahorita ha pasado. Siempre tomamos como ejemplo esta parte de ser de los europeos, como son, que son un poquito más serios, son un poquito más fuertes, y en esta parte del perfil pelado nosotros tratamos de exacerbar esa conducta. ¿Y cómo lo hacemos? Teniendo esas actitudes muy violentas, muy agravias. Entonces lo hacemos de esa manera, ocultando nuestro sentido de menor valía, como muy se caracteriza en la parte del mexicano, que es lo que ahorita más adelante vas a platicar sobre esto muy a fondo, pero en sí es esa parte de nosotros que tenemos esa obsesión de diferentes maneras que lo ocultamos. En lo que habla del libro, que son conceptos muy psicoanalíticos, que tiene esta parte de esconder nuestro yo verdadero, de reprimirlo de cierta forma, y que es lo que pasa a consecuencia. Tenemos estas actitudes muy violentas y son en este perfil que digamos que es del pelado, trata de sentir su valía con mucha fuerza, ¿no? Que algo es contrario a lo que es la cultura europea, que aquí la cultura europea son inteligentes, son muy decisivos, pero este perfil del mexicano, que es del pelado, no tiene todo eso. Y entonces, ¿cómo demuestra todo este valor? Pues siendo agresivo, no siendo comprensible, y a todos los hombres y mujeres los ve como una competencia para tener ese sentimiento de valía que tanto luchamos a lo largo de nuestro ser. Claro. Bueno, sí es más que nada eso que tú dices. Y bueno,
la constante comparación que se tiene, como te digo, muchas veces de manera inconsciente entre el México y la cultura que tiene, que está bastante quebrada, y la cultura en otros países, principalmente como tú lo dices, en Europa, que fue el continente que vino a colonizar, ¿verdad? Y bueno, aquí también en esta comparación, buscando no sentirse inferior, llega esto que puede decir, bueno, en Europa, en España, puede que tengan una cultura pues más amplia, que bueno, que en realidad México también tenía ya su cultura cuando se llegó aquí, bueno, que puede que tenga arte, ciencia, tecnología, una educación más avanzada, pero en México somos hombres. También lo cita de esta manera Samuel Ramos en el libro, que bueno, busca decir, bueno, pero aquí somos mejores, aquí somos más fuertes, aquí somos más viriles, aquí podemos más, ¿no? Es la manera en la que ellos de cierta manera buscan sentirse, ¿no? A la par, ¿no? Sentirse a la par de un país, de un continente primermundista. Bueno, esto es más que nada de los rasgos y características más notables en el pelado, en este perfil de mexicano. Otro perfil de mexicano que vamos a tocar es el mexicano de la ciudad, ¿verdad? Este tipo de mexicanos, este tipo de personalidades, bueno, obviamente difiere de la del pelado, y el mexicano de ciudad también difiere de la del campesino, ¿verdad? Pero algunas veces se olvida o se trata de reprimir la idea de que, bueno, el mexicano pertenece a una raza indígena, ¿verdad? Sabemos que ya cuando pues pasó todo lo de la colonización entre mestizos, criollos, ¿verdad? Aquí hubo como que una mezcolancia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El mexicano de ciudad vive con es como un quiebre, ¿no? El saber que, bueno, perteneces entre aquí y allá, ¿no? ¿Cómo decirlo? Es como saber que tu origen es de aquí, pero sentir que una parte de ti no pertenece, ¿no? De cierta manera. También se habla el mexicano de ciudad principalmente tiene un carácter que, como el pelado, resalta la desconfianza, ¿verdad? Esto lo podemos ver en los 3 tipos de personalidades que vamos a ver, que se rigen por desconfianza y diferentes factores que hacen que se les identifique en uno de estos, ¿verdad? Por ejemplo, en el anterior había desconfianza, pero había sentimientos de invalía, y había también otros factores como el poco conocimiento, y ignorancia y cosas así, que los hacían entrar en el perfil del pelado, ¿verdad? Aquí el mexicano de ciudad pues está un poco menos a la defensiva, pero igual con estos sentimientos de desconfianza y de inferioridad tienen a vivir con miedo a sus ideas, con miedo a su trabajo, con miedo a emprender de cierta manera, con miedo de esta idea de salir y cumplir sueños, de esta idea de salir y emprender. Y bueno, consideran que todas sus ideas no tienen sentido y las llaman teorías, ¿verdad? Tienen miedo de llevar esas teorías a la práctica, ¿no? De vivir, ahora sí que salir de la zona de confort es algo que cuesta mucho en el mexicano de la ciudad. Uh-huh. Sí, como ¿sí? dices muy bien, esta parte del perfil, que en los 3 se relacionan, son 3 perfiles en los que vamos a hablar hoy, y en los 3 se tienen como esa parte correlacionada en cada uno. En esta parte, que es el segundo perfil, es como lo dices, nota esa desconfianza de sí mismo, tiene esas ideas irracionales por emprender, y sobre todo esta parte de qué es lo que va a pasar a futuro, ¿no? Tienen esto, están como que a la deriva de a ver qué sucede, tengo estas partes de protegerme a mí mismo, y tienen, como lo mencionan, que ha sido muy importantes estos conceptos ya psicológicos, que es el desequilibrio psíquico, ¿no? A lo que se llama, que es la adaptación social que tiene uno por tener este tipo de desconfianza, y tienen una reacción no muy favorable para ellos. Entonces, pues sí, tienen esa como sensibilidad más potente en este perfil, porque
no tienen como esa valía de ellos mismos de saber quién Ajá, son, ¿no? Porque tratan de claro, demostrar, como lo dijiste, que pues soy de aquí, pero una parte de mí no está tan arraigada a lo que donde yo nací, ¿no? A donde yo me crié. Entonces quieren demostrar algo que pues no son, ¿no? Entonces es claro. muy, muy importante conocer este perfil. Sí, y esto que decimos de el sentimiento de no, ¿cómo lo mencionaste? Que no me siento de aquí, también se tiende a llevar a otras acciones, por ejemplo, en los trabajos o en los otros espacios, no se sienten pertenecientes a donde están. Y bueno, ¿qué otra cosa puede llevar esta desconfianza? Es la desconfianza de las personas, ¿verdad? La desconfianza a mí mismo y a quien me rodea. Y bueno, de igual manera, el hombre, que mencionamos, también por la misma desconfianza no tiende a creer mucho en prácticamente nada, ¿verdad? No profesaría ninguna religión, o sea, realmente de corazón, porque sabemos que muchos mexicanos se profesan católicos, pero no asisten a la iglesia como tal, no hacen nada por estar como que al pendiente, por buscar, y bueno, solamente dicen porque así se les enseñó, o porque cuando hay una fiesta pues van a la misa, ¿no? A lo mejor y mucho van en Navidad, ¿no? Pero no lo profesan, o sea, no es algo que realmente sientan, tampoco no tienden a creer, no sé, en lo político, bueno, pues ni en Ujú. ninguna otra credo social, ¿verdad? Y bueno, no tienden a ser unas personas muy idealistas, como ya te dije, tienen ese miedo a llevar a práctica aquellas cosas que tienden a querer hacer. Eh, Son muy negativos, tienden a negar todo sin razón alguna. Y bueno, esta manera de vivir pues suena un poco pues vacía, ¿no? Y se ve en el libro como una personalidad vacía, que desconfías de ti, desconfías de tu entorno, no crees en nada, eres negativo. Y entonces aquí la pregunta que se cuestiona en este perfil es ¿por qué vive el mexicano, verdad? Y aquí nos muestra la manera de vivir del mexicano tiende a ser un poco, bueno, no un poco, tiende a ser monótona y tienden a vivir, como dicen, al día, ¿verdad? Si Ujú. estamos hablando de una persona sin visión y que todas estas ideales que tiene, eh, vive con esa fobia de llevarlas a la práctica, pues no es alguien que busque eh, guardar, ¿no? Que busque decir, voy a guardar el dinero o voy a guardar ahorros para el día de mañana poner mi negocio, para el día de mañana tener mi casa, por si alguna catástrofe se presenta. Ya ves que pasó lo del COVID y bueno, algunos no lo Sí. esperaban, ¿verdad? Y te agarras sin ningún peso el quedarte sin trabajo. Entonces, habla de un mexicano que vive sin un plan, que vive sin una esperanza de decir, yo sé que lo que quiero hacer mañana, yo sé dónde quiero llegar, ¿verdad? Ujú. Sí, Una así es. actividad irreflexiva te menciona en el libro, trabaja para hoy y mañana y vive, como dice, a la deriva y a la buena voluntad de Dios, te cita el libro, ¿verdad? Y como dice, es instintivo, ¿verdad? Es de cierta manera, hoy estoy seguro porque hoy tengo trabajo, mañana pues al parecer sí, y ya vemos, ¿no? Vamos sobre la marcha. Dice que la reflexión solo interviene cuando podemos hacer un alto en nuestra actividad, o sea, no podemos estar en la actividad que ya tenemos y realizar una reflexión de si esto es lo que nos llena, si esto es a lo que queríamos estar en este momento de nuestras vidas y si esto nos va a llevar a algo el día de mañana, si esto nos puede generar frutos más adelante, que también se menciona esto. El mexicano busca trabajar por una un reforzamiento inmediato, ¿no? No es como, bueno, sabes que estás trabajando en esto y que te va a dar frutos a mediano o largo plazo, ¿no? El mexicano no va a optar por eso porque quiere respuesta inmediata, ¿no? Y entonces también a veces aquí esto puede ser un tope para ellos, ¿verdad? Porque hay veces en las que puedes crear un ideal, pero sabes que va a tardar Ujú. en dar frutos, como puede ser el caso de un negocio, es un ejemplo, ¿verdad? Un negocio, sabes que te va a llevar dinero
que tienes que ponerle mucho esfuerzo y que al principio, pues si nadie te conoce, te va a tardar tiempo en hacerte de un catálogo de clientes, de darte a conocer, de tener prestigio, ¿no? Y hay veces en que las personas, por ese miedo que tienen, no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque no van a tener la respuesta inmediata que ellos están buscando. Sí, así es. Uh-huh. Muy bien. Bueno, ese es el segundo perfil que podemos ver del mexicano. El tercer perfil, que es el perfil del burgués mexicano, aquí se muestra pues una persona completamente diferente en algunas, bueno, no completamente diferente en algunas cosas a el mexicano de ciudad y pues polarizado del pelado, ¿verdad? A diferencia del pelado, el burgués mexicano suele ser una persona cultivada, inteligente y bueno, como se dice el nombre, tiende a pertenecer a la burguesía del país, ¿verdad? A las personas con una situación económica mejor que la del pelado, por ejemplo. Bueno, de igual manera, como ya lo mencioné, tiende a tener inferioridad, pero esta no se deriva a algo económico ni intelectual, porque ya hablamos de que es una persona inteligente y cultivada, tampoco social, sino que viene este sentimiento de inferioridad proviene simplemente del mérito de ser mexicano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienden a ser personas que en un nivel económico tan alto, pues a lo mejor el tener como que acceso a más culturas, podría ser, el tener acceso a lugares y cosas así, también les lleva este sentimiento de inferioridad por México, por la cultura, por la historia. Y bueno, te habla de que estas personas, pues, no, a diferencia, como te digo, del mexicano, tienden a hacer mostrar finura, mostrarse un léxico, pues, muchísimo más extenso, ¿verdad? Muestran cortesía, mayormente cortesía exagerada, ¿verdad? Ya no es como que algo tan espontáneo, es algo como que más cuadrado y más exagerado. Pero bueno, es susceptible a la ira como en otros, como todos, ¿verdad? Sí. A la ira, Sí. al enojo, y bueno, la manera de expresarse no tiende a ser como la de el pelado, pero sí tiende a decirse así como que, oye, citando es como, oye, no seas pelado, ¿no? Como que utilizan ese término, o si tienden a utilizar términos parecidos. Uh-huh. Sí, es muy, muy diferente en algunos rasgos porque al final de cuentas estos tres perfiles tienen como que ese fantasma en sí, como lo ha explicado muy bien Samuel Ramos, que en el pelado pues trata de evadir, ¿no? Desde la ciudad trata de ser esa y hacer una idea, ¿no? Y aquí en Del Burgués ya lo está viviendo, ¿no? Entonces aquí está mostrando ese sentimiento de inferioridad ante todos, porque como tiene ya esa posición social, ya no se preocupa tanto indirectamente de lo que puede hacer o en su mejoramiento de persona. Y aparte tiene estos recursos de lo que el pelado no contiene, ¿no? Entonces esta parte también tiene esa personalidad de ser superior, ¿no? Entonces no oculta ese valor de sí mismo, pero de otra manera, porque como lo hemos visto, los otros perfiles lo ocultan de diferente forma. Aquí ya lo está viviendo lo que no es, ¿no? Esa parte burgués de lo que hemos hablado al principio, de esa parte europea, ya lo está viviendo aquí, ya lo siente como tal de él mismo, algo que en sí no es como debería de ser, ¿no? Y una parte muy importante que mencionan aquí, que citan a Seneca, es de conócete a ti mismo para romper este fantasma de lo que han hablado en estos tres perfiles, ¿no? Que se ha tenido este carácter nacional de una manera muy como muy revuelta de diferentes actitudes, porque son Claro. estas partes inconscientes que uno ya los está viviendo, y aquí lo vemos muy claro porque ya es un hombre muy inteligente, ya tiene esa parte de decisión, ya a lo mejor no se vale tanto como es, pero lo oculta con esa forma de ser. Entonces Sí, es muy bueno saber este tipo de perfiles, porque así los catalogamos en el día de hoy, que hay bueno, muchos. no todos buscan ay, perdóname que te interrumpa, Ajá. o leyendo
nos damos cuenta de que no todos buscan catalogarse, ¿verdad? En alguno de ellos, porque les cuesta, ¿verdad? Si mi rasgo de personalidad es entra en el pelado, bueno, no me va a gustar como que reaccionar que estoy en este. Sí, como lo Bueno, mencionaba aquí Samuel Ramos, que decía, pues yo voy a decir estas partes del mexicano y unas personas se van a ofender, otras no. Entonces es esta parte como que muy, muy dinámica claro, de él, de cómo explicar las sí. cosas de lo que ahorita estás diciendo. Sí, es verdad. Bueno, hay que hacer una introspección de nosotros para ver en cuál entramos, ¿verdad? Regresando al burgués mexicano ya para cerrar. Bueno, como tú decías, todos tratan de tapar o buscar cómo esconder esa inferioridad de ciertas maneras. Bueno, el burgués mexicano ya hablamos de que tiende a mostrar esa amabilidad excesiva, pero también tiene conductas que suelen ser pues aversivas para los demás, ¿verdad? Como mencionamos, es una persona que en el sentimiento de inferioridad busca sentirse superior, ¿verdad? Busca creer que ya es lo que quisiera hacer, ¿verdad? ¿Cómo es que lo hace? Buscando a lo mejor tomar ciertas cosas de otras personas, de otras culturas o de otras modas o tendencias de otros países, como aquí lo dice el nombre, el burgués, a lo mejor la manera de vestir, la manera de actuar de una persona, no sé, de un europeo, pero traerla aquí, ¿no? Como que hacer la diferencia. No busca ser como el europeo y irse a vivir a Europa, no. Él busca ser como ellos estando aquí, ¿no? El, el hacerse lo que quiere ser, pero aquí, no busca pertenecer allá, busca estar aquí, el ser inferior, el ser superior, perdón, a las personas que lo rodean, ¿verdad? Y este es un engaño que trabaja tanto él, que busca, que estudia, que ya llega un momento en el que se lo cree. ¿Y cómo es la razón, la manera de esta persona o de ese tipo de personas de ser aversivo para los demás? Es que ya se convenció él que es superior a todos los que le rodean, porque su perfil o su manera de ser o su cultura que maneja, entre comillas, es, no sé, la que se utiliza en España, por ejemplo. Bueno, entonces ya tiene la idea de que él es mejor que los demás, entonces se convence de que los otros son inferiores a él y, bueno, no va a admitir nunca que haya alguien que le supera en ninguna cosa, ya sea intelectualmente, en algún deporte, en alguna habilidad, no sé, físicamente tal vez. Y bueno, ¿cómo hace esto? Demeritando todo lo que los demás hagan. Y bueno, no tiene ni conoce la veneración, el respeto hacia los demás. Y bueno, en cuestiones de disciplina también es muy difícil para él acatarla. Y bueno, busca este aniquilamiento, así lo menciona Samuel Ramos, aniquilamiento hacia las otras personas. ¿Por qué? Porque nadie es mejor que él, ¿verdad? Crea un culto de ego, ¿verdad? Así sí mismo. Y bueno, es indiferente a los intereses de las demás personas, ¿verdad? Y sus acciones siempre tienden a ser individualistas, o sea, tiende a pensar en él y en las mejoras que puede traer a él, porque porque sí, ¿verdad? Cuando eres una persona que busca ser inferior, pues busca ser superior a los demás, ves a los demás de manera inferior, pues te va a costar muchísimo más el trabajar en equipos, ¿verdad? El trabajar uno a uno y el buscar la complicidad con los demás, pues o te es difícil para ti o por tu manera de ser, pues los demás lo evitan, ¿verdad? Sí, así es. Es muy importante conocer esta parte y pues con eso cerramos. Gracias por ¿Seguro? estar aquí, Itzel, y pues espero que les haya gustado bastante este tema que es muy amplio y ahorita nosotros tratamos de darles esos perfiles muy importantes para que conozcamos esta parte de nuestra cultura mexicana, de cómo es, por qué somos así, por qué tenemos a veces diferentes rasgos de personalidad y todo hay un porqué, siempre hay una historia detrás de todas las acciones que tenemos y pues me quiero despedir con esta cita que me gustó mucho de que lo menciona ya al final Samuel Ramos, que
cuando el hombre se prepara y descubre lo que es, el resto de la tarea se hará por sí solo. Es muy importante conocerse a uno mismo y, como lo mencionaste, hacer una introspección. Entonces, aquí nosotros estamos para aprender y aprender con ustedes también de lo que nosotros podamos compartirles y ustedes en sus comentarios. Muchas gracias por estar aquí. Síguenos por Anchor, Spotify y YouTube. Hasta luego. Hasta luego.